Bueno, vamos a continuar con nuestro paseo por la historia y el arte fenicio. Y vamos a hablar de un tema que nos concierne mucho, porque es la colonización fenicia de la península. Es un lugar, el Cádiz, el sur de la península ibérica, muy colonizado por los fenicios, pero de los que apenas quedan restos, ya que las culturas romanas luego cubrieron los restos fenicios y apenas quedan restos de ellos. Pero vamos a encontrar a través del trabajo de los arqueólogos eh, historia fenicia de Cádiz, de Málaga, de Huelva, de la zona del sur de nuestra península. Pues empezaremos hablando del camino que los fenicios han llegado desde Tiro, saliendo de Tiro, que sabemos que de las tres grandes ciudades-estado que componen Fenicia es Tiro la más navegante, a través fundamentalmente de la costa norteafricana. Pues desde Tiro llegaron a Sicilia, llegaron a Córcega, llegaron a Ibiza, además de Libia, por supuesto a Tánger, y anteriormente a Túnez, que fue un lugar, Cartago, lo que será luego el Cartago, los sucesores africanos de los fenicios. Bueno, pues en nuestra península dejaron huellas importantes en la parte sur, realmente desde Extremadura hasta casi Almería, pero con importancia muchísimo mayor en el estrecho de Gibraltar. Vamos a ver este caminar. En cambio, los griegos van a venir por el norte y van a recorrer, primero van a hacer rodear las costas del Mar Negro, los Pontos, tan ricos en trigo. Luego van a bajar a ocupar la costa de la Jonia. Después van a ocupar también la Magna Grecia, que será la bota de Sicilia. Y luego llegarán a Francia, y desde Francia pasarán a Ampurias, es decir, van a tener esta parte del norte del Mediterráneo. En cambio nosotros ocuparemos la parte del sur. Bueno, pues antes de que los fenicios se decidan a venir a la península a instalarse y crear aquí sus colonias o sus factorías, hay lo que se ha llamado una precolonización fenicia, que no consiste más que en viajes que hicieron de prospección. Esto cuando ocurre, cuando los pueblos del mar que han invadido el Mediterráneo durante el bronce final ya se instalan en sus lugares, y una vez instalados, como nuestros emigrantes, una vez instalados y encuentran trabajo, encuentran casa, ya no necesitan agredir ni siquiera empujar a los que están allí. Entonces los fenicios ya se sienten libres para ser ellos los que abordan el Mediterráneo. Y entonces, ¿qué tienen noticias de que en el extremo más al oeste del Mediterráneo van a encontrar tierras ricas en vides, en cereales, en olivos, y sobre todo tierras muy ricas en minerales, donde va a haber plomo, oro, plata y las piritas, tan importantes para la producción del hierro. Además, los fenicios, que son gente adelantada, van a conocer la metalurgia del hierro. Bueno, pues tenemos informaciones de que en la época del rey Irán I de Tiro ya hay expediciones hacia la península, hacia Hispania, hacia la península ibérica, y también durante la vida de los reyes David y Salomón de Israel. Bueno, pues las primeras colonias se van a instalar. El primer lugar va a ser Huelva, aunque luego va a ser abandonado. Y Huelva va a indicar que ya en el año 900 vamos a encontrar en Huelva cerámicas pues fenicias, griegas, eubeas, chipriotas, sardas y villalobinas, es decir, etruscas. Vamos a encontrar, y por ejemplo, vamos a encontrar esta cerámica, este buchero, que es la típica cerámica etrusca. Vamos a encontrar también cerámicas chipriotas pulidas en rojo de la isla de Chipre. Vamos a encontrar también copas de la Jonia, que es la zona que colonizan los griegos primero, pero que los fenicios van a tener acceso a todas estas colonias y a todos los productos que en ellas hay. Y vamos a encontrar también copas jónicas, vamos a encontrar también porciones de vasos áticos, vamos a encontrar, es decir, vamos a encontrar muchos restos cerámicos que son como los que nos indican, primero nos datan y luego nos indican la llegada. Porque ya hemos dicho que, dado que
después de los fenicios llegaron otros, fundamentalmente los romanos, y van a eliminar los restos monumentales, vamos a encontrar tan solo restos arqueológicos. Bueno, pues se sabe también que la llegada de los fenicios a la península ibérica va a coincidir con el auge de la ciudad de Tiro, cuando Tiro es hegemónica sobre las demás ciudades-estado de Fenicia. Los estudios arqueológicos hablan alrededor del siglo VIII, IX, hablando de la llegada. Bueno, pues estas colonias se van a establecer fundamentalmente en Cádiz, en Almuñécar, en Adra, y luego también, ya hemos dicho, pequeñas factorías en Málaga y Huelva. Huelva abandonarán pronto, pero siempre en relación con el pueblo indígena, que son los tartesos, que van a tener con ellos una relación fluida. Fijaros que los tartesos son un pueblo prehistórico, no conocen la escritura. Serán protohistóricos cuando conozcan la escritura de los fenicios, y serán históricos cuando, entendiendo la escritura fenicia, ellos elaborarán su propia escritura. Porque hay una ventaja muy grande entre la escritura fenicia y la escritura egipcia. La fenicia va a ser fonética, van a ser letras. En cambio, la egipcia van a ser ideográfica, muchos símbolos, mucho más difícil de aprender. Entonces, los fenicios van a ser, además de navegantes y además de comerciantes, van a ser divulgadores de cultura, porque a muchos lugares que ellos llegaron, enseñaron a escribir a los pueblos indígenas que les rodeaban. Bueno, pues hemos encontrado en Mazarrón unos restos de pequeños barcos que nos indican el tamaño, el número, porque ya hemos dicho que nunca vienen solos, siempre vienen varios barcos juntos, porque realmente son expediciones estatales, no privadas. Y estos pecios, uno de ellos se sacó del mar y otro de ellos se dejó dentro del mar porque vio que se deterioraba mucho con el paso del tiempo. Este es el pecio típico de fenicio, que venían siempre, ya hemos dicho, varios pecios juntos, varios barcos juntos, perdón, pecio es cuando está hundido, y cuando no está hundido se llama barco, perdonad lapsus. Bueno, pues aquí tenemos el pecio, esto sí que es un pecio, este es el que se extrajo, y por tanto se ve las condiciones que ha perdido calidad y se ha roto, se ha parcelado. En cambio este pues se dejó en una cubeta dentro de agua salada y se mantiene en mejor estado. Bueno, posteriormente pues después de llegar a la parte más al sur de la península ibérica, subieron por el Atlántico, llegaron a las costas de Galicia y hasta las costas de Inglaterra, buscando la ruta del estaño. ¿Y por qué el estaño? Porque el estaño es fundamental para unirlo al cobre y encontrar el bronce. Bueno, pues este es el itinerario, que desde Tiro, por vía marítima azul, van a llegar a las islas de Chipre, van a llegar a las islas, a Sicilia, van a llegar a Córcega, van a llegar a Ibiza, van a llegar a la península ibérica y van a subir por la península ibérica por el Atlántico, desde las costas de Galicia hasta las costas de las Islas Británicas. En rojo señalamos la expedición fenicia que hubo por la parte interior, mucho menos importante porque ya hemos dicho que los fenicios son fundamentalmente hombres de mar. Bueno, pues ellos venían siempre ya con ánimo, siempre son los fenicios navegantes y comerciantes, y venían ya con sus barcos pertrechados con vinos de sus tierras para intercambiarlos. Entonces, sus ánforas son estrechas de la parte inferior por otros motivos. Un motivo de almacenaje dentro del barco y otro motivo para el desembarco, ya que hacía más fácil el desembarco. Este es el modelo más común de ánfora fenicia. Bueno, pues, ¿cómo eran tan buenos navegantes? ¿Por qué eran tan buenos navegantes? Porque no hacían navegación de cabotaje, hacían navegación nocturna, porque conocían la Osa Menor, es decir, que se llamaba Osa Menor o Osa Fenicia. ¿Cuál es esta Osa Fenicia? Pues es una de las dos constelaciones importantes del hemisferio norte. Dice, os presento la constelación de la Osa Menor. Posiblemente ha sido la constelación más famosa de todo el hemisferio norte, ya que en ella se encuentra la estrella polar, que durante siglos ha servido a muchísimos marineros y viajantes como estrella guía y punto de referencia para encontrar el norte. Aquí tenemos el esquema, es como una cuchara y al final del mango de la cuchara se encontraría la estrella polar.
Es decir, ¿veis? La estrella polar, esto es la cuchara, bueno, y aquí tenemos en el extremo la estrella polar. Y la estrella polar pertenece a la constelación de la Osa Menor. Es una constelación del hemisferio norte. Y bueno, la cola se asemeja al mango de una cuchara. Son 7 estrellas. La estrella fundamental es la que tiene al extremo del mango, que es ya hemos dicho, la estrella polar. Y fue una de las 48 constelaciones que describió Ptolomeo. Actualmente hay descritas más, pero realmente pues hasta 88 más. Pero estas ya se describen en el siglo II después de Cristo. Bueno, pues se le conoce porque en ella, ya hemos dicho que porque a ella pertenece la estrella polar, también se le llama estrella polaris. Y insistimos en que la estrella polar es importantísima para los navegantes porque señala el polo norte geográfico, importantísimo en las travesías nocturnas. Bueno, pues se ve siempre en el hemisferio norte, siempre. En enero, en primavera, en otoño, en invierno, en las 4 estaciones. Se ve siempre de nuestra cuando el cielo está claro, claro. Y aquí vemos las dos grandes constelaciones, la Osa Mayor, llamada el Carro, y la Osa Menor, esta que es la cuchara, a cuya constelación pertenece la estrella polar. Bueno, pues la primera expedición que sale de Tiro con dirección a las islas, a la península ibérica, va a llegar a la tierra de Huelva. Y allí hemos encontrado ánforas, cerámicas, marfiles que han traído desde Fenicia. Esto acontece alrededor del siglo IX a.C. y hemos dicho que eran buscadores de plata, de estaño y que eran siempre expediciones patrocinadas por el Estado. Es decir, en las tierras donde llegaban cultivaban viñedos. De esta manera los utilizaban para consumo propio, pero fundamentalmente para comercio. ¿Cómo sabemos que eran expediciones estatales y no privadas? Porque hemos encontrado en el yacimiento de Nora una estela. El yacimiento de Nora se encuentra ubicado en el sur de Cerdeña, en la ciudad de Pula, la cual se convirtió en un próspero puerto comercial dadas sus condiciones geográficas. Esta es la estella de Nora, que es la primera escritura fenicia que poseemos, lo cual tiene muchísimo interés. ¿Por qué? Porque nos va a contar qué hacían, qué indica esta estrella de Nora. Pues tiene una inscripción fenicia de los siglos IX. Bueno, es que esto es muy amplio. En historia antigua los tiempos son muy grandes. Entonces esta inscripción puede ser desde el IX hasta el VI a.C. Fue encontrada, ya hemos dicho, en Pula, en Cerdeña, en el año 1830, que hoy se encuentra en el Museo Nacional de Cagliari, capital de Cerdeña. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué dice esta estela? Esta estela habla de una diosa, de un templo, a la diosa Pumai, que es una adaptación de la diosa Pigmalión, un nombre helenizado de la diosa Pigmalión, que era una divinidad chipriota, que era un amante de la diosa Astarte. Hemos dicho que Astarte, Tanit, Afrodita, Eva, son todas la misma diosa, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, pero en cada cultura le van a dar un nombre. Se llamará Astarte en el mundo fenicio, se llamará Tanit en el mundo fenicio, fundamentalmente de Ibiza, se llamará Afrodita en el mundo griego, es decir, que va a utilizar distintos nombres para la misma divinidad. En este caso, la llamaremos Astarte porque estamos hablando de la cultura fenicia. Bueno, pues es el documento, como ya hemos dicho antes, más antiguo hallado, escrito en el alfabeto fenicio. Y sabemos que cuando llegan a un lugar establecen un templo, ¿para qué? Para agradecer que los marinos han llegado bien. Esto no lo hace un comerciante, esto lo hace siempre un sacerdote o un grupo de funcionarios. ¿A las órdenes de quién? Del rey de Tiro o de los oligarcas de Tiro, que son aquellos navieros importantes que rodean al rey. Bueno, Nora fue hallada por los fenicios, pero como hemos dicho, no hay estructuras fenicias ya en Nora, tan solo la estela hemos encontrado. ¿Por qué? Porque los romanos la van a colonizar después. Y si vamos a Nora, que vale la pena ir, vamos a encontrar un sitio arqueológico muy bello, pero romano, donde aparecerán villas, termas, un teatro, un templo. Esta es la Nora romana, donde encontraron la estela que nos decía que era un templo a la diosa Pumai. Aquí tenemos una
una casa privada con un bellísimo mosaico. Aquí tenemos el teatro romano, la entrada al teatro, y el teatro, un teatro romano. ¿Por qué decimos romano? Porque tiene escena, escena, los teatros griegos no tienen escena, la cavea, inmacavea, media cavea, suma cavea, las vomitoria, que son las puertas de entrada y salida. En la escena tendría, como el de segundo, tres entradas, dos entradas laterales, una entrada central, por donde entraría la principal actriz o actor, y en las laterales la comparsa. Bueno, pues es un teatro romano en la ciudad. Esto es el mosaico, uno de los mosaicos romanos de la ciudad de Nora. Puede que esta sea la diosa Pumai, y estos son un mosaico, un bello mosaico geográfico, geométrico, muy bien conservado en la ciudad de Nora. Otro lugar muy importante en la península ibérica fue Gadir. Gadir quizá es el lugar más importante, porque ya hemos dicho que el primero que habitan fue Huelva, pero pronto la abandonan y es Gadir quizá la colonia más importante. Bueno, pues es uno de los primeros asentamientos fenicios y el historiador Velleio Patérculo habla de que Gadir fue colonizada por los fenicios 80 años después de la caída de Troya, porque fue fundada en el año 1104. Bueno, sabéis que la guerra de Troya es hacia el 1200 a.C., y esto es lo que afirma Velleio Patérculo. Bueno, se puso en duda lo que él decía, porque realmente en aquel momento una familia, los Cornelio Balbo, que eran personajes importantísimos en el sur de la península ibérica, eran muy amigos de los romanos, eran muy amigos de la familia de Julio. Eran amigos de Julio César y fundamentalmente de su sobrino nieto y heredero Octavio Augusto, primer emperador romano. Entonces, para complacer a Augusto, que una de sus obsesiones era siempre descender de la diosa Afrodita, pues entonces quiso hablar, por esto se escribió la Eneida, porque Virgilio, a las órdenes de Augusto, escribió una historia que llamó la Eneida, que era la llegada de Eneas, el príncipe troyano que quedó vivo en la batalla de Troya, hijo de Afrodita y de Anquises, llegó atravesando Cartago hasta las tierras del Lacio, y allí fundaría luego, más tarde, la ciudad de Roma. Porque quería, de todas maneras, o sí, Augusto quería descender, tener un origen divino, para compararse con los griegos. Entonces quería ser descendiente de Afrodita. Bueno, pues por darle gusto a Octavio Augusto, quizá decían que Velleio había hablado de la guerra de Troya, había hablado de una relación entre... Pero bueno, realmente esto parecía que no era cierto. Pero se ha visto posteriormente que quizá tenía un sentido cierto, porque se han encontrado a estos niveles objetos que hablan de la llegada de los fenicios en la época 80 años después de la batalla de Troya. Este es Lucio Cornelio Balbo, el amigo de Julio César y fundamentalmente de Augusto. Bueno, pues hemos dicho que quizá hallazgos últimos pueden darle la razón a Velleio cuando afirmaba la fundación de Gadir 80 años después de la guerra de Troya. También recoge Estrabón un dato que puede aportar de Posidonio, un historiador griego, datos que pueden afianzar la anterior postura defendida por Velleio. Bueno, pues Estrabón lo que sí que dice que por supuesto que Gadir fue fundada por fenicios procedentes de Tiro, y que además costó un poco porque el oráculo no les permitía fundar la ciudad de Gadir. Hasta el tercer oráculo, el oráculo no les concedió el permiso o no les dio el consejo de fundar allí una ciudad. Tuvieron que fue la tercera intentona, fue la que sirvió, según Estrabón, para fundar la ciudad de Gadir. ¿Por qué se llamó Gadir? Porque en el afán de defensa, los fenicios no querían atacar, pero tampoco querían ser atacados. Entonces la ciudad de Gadir, la colonia de Gadir, se rodeó de murallas. Y en fenicio se llama Gadir a un recinto cerrado. Es decir, venían de Tiro a buscar, ya hemos dicho, plata, pero sobre todo estaño, porque el estaño era muy importante para la producción de bronce. Estamos en el final de la primera de las tres eras, los metales, cobre, bronce
hierro, estamos al final del cobre y entrando en la edad de bronce. Bueno, pues, ¿qué encontraron cuando llegaron aquí? Pues un pueblo, el pueblo tarteso, que era muy generoso y además un proveedor extraordinario de plata. Tanto era la cantidad de plata, que esto es un texto que he copiado, que dice, se dice que los primeros fenicios que navegaron hacia Tartesos obtuvieron de sus intermediarios comerciales, a cambio de aceite y pacotilla, objeto de poco valor, una cantidad de plata tal que ya no pudieron guardarla ni darle cabida en su barco, sino que se vieron obligados, cuando partieron de aquellas tierras, a componer de plata todos los utensilios de los que se servía, e incluso el ancla. Es decir, que para que no tener mucho peso, lo que hicieron es ancla y todos los objetos metálicos del barco, hacerlos de plata. Bueno, pues, ¿dónde se sentaban los fenicios? Había un patrón, ellos querían lugares que fueran seguros, que fueran cerca del mar, que tuvieran salida de ríos. Entonces, o bien en islas cercanas, como ocurrió en su colonia original de Tiro, en promontorios, como pasó en Cartago. Yo he estado en Cartago, estuve en Túnez, me pareció un lugar maravilloso. Y Cartago, lo que es el Túnez cartaginés, está en un promontorio, una montaña. En penínsulas, como por ejemplo en Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, o en pequeños archipiélagos. Y este es el hecho, o este fue lo que realmente se cumplió en Gadir. Porque Gadir en un principio era un archipiélago. Un archipiélago que tenía 3 islas. La isla Eritrea al norte, la isla Cotino USA alargada, y en la parte más cercana al continente, a las tierras, la isla de Antipolis. Es decir, Eritrea, Cotinousa y Antipolis eran las 3 islas que conformaban lo que hoy es Cádiz. La colmatación de los ríos ha cegado esta zona de mar y en las islas se han unido al continente. En la isla de Eritrea había un templo a la diosa Astarte, y en la parte final de la isla de Cotinousa había otro templo al dios Melcar. Esto sí tenemos datos que lo pueden asegurar. Es decir, había 2 templos, uno a la diosa Astarte al norte, uno a la diosa Melcar. Los esvotos encontrados en el templo de Melcar son importantísimos. Esto indica la gran importancia que tenía este templo. Es decir, que muchos marinos fenicios llegaban allí y era como un lugar de acogida en la larga trayectoria desde Tiro. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, al mismo dios, que es Melcar o Baal. Baal es el dios fenicio, que cuando llega a la península ibérica le llamaremos Melcar. Melcar y Baal es el mismo dios. Igual que Astarte y Tanit serán la misma diosa. Astarte en Fenicia, Tanit en las tierras fundamentales de Ibiza. Bueno, y esto es un sacerdote. Esta es una imagen que hay en el Museo Arqueológico de Madrid, que realmente es una belleza extraordinaria. Y es lo que de alguna manera demuestra que las expediciones no eran privadas, sino eran públicas. Este es el sacerdote que se encontró en el templo de Melcar en Cádiz. Bueno, pues primero se llamaron las columnas de Melcar, fenicio. Luego se llamaron las columnas de Heracles, griego. Después se llamaron las columnas de Hércules, romano. No tienen que ver, porque Melcar es un dios y Heracles es un héroe. Heracles es el hijo de Alcmena y de Zeus. Luego no es un dios, es un héroe, hijo de dios Zeus, pero de una mujer. Y bueno, pues ni Heracles ni Hércules, que es la versión romana del héroe griego, son dioses, pero no obstante se equiparó a Melcar con Heracles y con Hércules. Bueno, pues decía el geógrafo Pomponio Mela, que es conocido en el siglo I después de Cristo, que el templo de Melcar era célebre por sus fundadores, por su veneración, por su antigüedad y por sus riquezas, la cantidad de presentes que le habían llevado allí. Su santidad estribaba en que decía que guardaba las cenizas de Hércules. Fue visitado por Julio César y por Aníbal, y a Julio César el oráculo le predijo una grandeza por encima de cualquier otro republicano romano.
Bueno, pues hoy se encontraba, perdón, bajo de lo que hoy es el castillo de Santi Petri. Es decir, en este lugar se llama el templo del Hércules gaditano. La importancia del templo era mucho más allá de la cosa religiosa. ¿Por qué? Porque era un lugar donde se garantizaba las mercancías, el peso, la medida, el valor de los acuerdos comerciales. Era como una especie de notariado, donde se decía, este peso es este, esta longitud es esta, lo que vale esta mercancía es esto, y cuando los sacerdotes del templo daban esta opinión, ya adquiría norma de ley. Bueno, pues aquí tenemos las islas que hemos dicho antes, Eritrea, Cotinousa y Antiópolis, que conforman, como veis, una gran ensenada, donde llegaban con facilidad los barcos fenicios y se veían resguardados de de las tempestades. Un espléndido fondadero. Bueno, estos son los restos de la muralla de la factoría fenicia de Cerro del Prado. Apenas queda nada. Ven restos de murallas, restos de torres. Bueno, realmente decimos que la ciudad de Gadir, hemos dicho ya que era amurallada, por eso se llamaba Cádiz, porque Gadir es ciudad amurallada. Esto le sirvió, ¿para qué le sirvió? Para que en la Segunda Guerra Púnica, viendo que los cartagineses eran vencidos por los romanos, los gaditanos se pasaron de bando. Y por esto dicen que los gaditanos cambian de bando, se pasan según les conviene. Bueno, esto es una cosa que no tiene por qué decirse, pero ocurrió, esto es un hecho que ocurrió. Durante la Segunda Guerra Púnica, Gadir se hizo romano. Bueno, cambiaban de piel, esto lo dicen ellos mismos en sus murgas, cuando carnaval. La economía, ¿cuál era la economía? La economía era muy importante, la pesca del atún. Acordaros de cuando pintaba Sorolla las tierras de Ayamonte, las tierras de Cádiz, pintaba la pesca de los atunes. El atún era muy preciado, como pescado para salar y con los restos, con la espina, los intestinos, el desecho, se hacía una especie de pasta que se llamaba garum, que era muy buena para hacer sopa. En un agua caliente le ponían una cucharada de garum y era una sopa de pescado. Fue un centro muy importante de garum, muy cerca de Cádiz, que se llamaba Baelo. Entonces el emperador Claudio tanto le encantaba el garum de Baelo que le dio la categoría de municipio por encima de colonia. Una colonia tiene unas leyes distintas. El municipio tiene las mismas leyes, los mismos derechos que los ciudadanos de Roma. Y Claudio nombró a Baelo Claudia un municipio romano por el agradecimiento que tenía a su garum. Bueno, pues es que Baelo Claudio me pareció un lugar tan sorprendentemente bello que me parece que vale la pena que os lo muestre, aunque las ruinas que vamos a encontrar, como siempre, no son fenicias, son romanas. Esto es el pueblo al lado de una preciosa playa de Baelo Claudia, a 50 kilómetros de Cádiz. Aquí tenemos el teatro romano de Baelo Claudia. Aquí tenemos el foro romano de Baelo Claudia. Aquí tenemos, esto es muy importante porque esto es al lado del mar, depósitos para el proceso de salado de los atunes y para la elaboración del garum, muy apreciado, ya hemos dicho, en el mundo de Roma, en el mundo de alrededor del emperador Claudio. Esto es el acueducto, es decir, la ciudad tenía agua potable, tenía alcantarillado, tenía calles como las de Pompeya. Es decir, que realmente era un enclave romano de primera categoría, fundado por el emperador Claudio. Este es el acueducto que trae agua desde los montes próximos. Otra cosa importante, además del garum, son las poulets de Gades. ¿Quién eran? Que eran bailarinas, prostitutas, jóvenes, no sabemos muy bien lo que eran. Lo que realmente eran personas mujeres que les daban placer a los marinos. Entonces, los marinos en sus largas travesías llegaron, incluso se ha dicho que hasta dieron la vuelta a África e incluso llegaron a Brasil. Bueno, pues en sus largas travesías necesitaban el consuelo de estas bellas chicas de Cádiz, las poulets gaditanas. Aquí tenemos una bailarina griega, esta es griega, pero que tiene unas castañuelas, porque viene también es procedente de la zona de Cádiz, del siglo IV a.C.
Esto es un relieve romano que también hace alusión a las pulé gaditanas. Aquí las tenemos bailando, ligeritas de ropa, para distraer a los soldados que las están contemplando. Esto es una pulé que le está haciendo un homenaje a Heracles, que está representado por esta columna, la columna de Heracles. Le está haciendo una especie de baile a Heracles. Y aquí tenemos un friso de una casa de teselas, donde aparece el músico con una flauta de doble boquilla, y mirar el pie, con el pie está marcando, como zapateando el paso, el ritmo, y ella baila para que estos hombres la contemplen. Aquí le vemos al músico que mueve el pie al ritmo y la bailarina, la pulé, que baila. Bueno, y esto es una tontería, pero me dio risa porque me lo relacioné. Esto es una chirigota que se llamaba Golfos Romanos, que iban detrás de unas pulés en una estas, como si no me acuerdo la palabra exactamente, que se hacen en Cádiz para celebrar el carnaval. Bueno, pues chirigotas, se le ha puesto arriba. Bueno, y esto es una tontería mía. Yo pienso que cuando Romero de Torres pintó a la mujer morena, también pensó en estas pulé gaditanas, tan guapas, tan elegantes, tan sexuales. Bueno, aparte de esto, las necrópolis púnicas nos han dado también muchos datos. Ya hemos dicho que no quedan construcciones fenicias. Nos han dado muchos datos porque hemos encontrado grandes cantidades de objetos domésticos y de ajuares funerarios de que los gaditanos ponían en sus necrópolis. Esta es una necrópolis púnica y aquí tenemos las piezas que hemos encontrado en ellas. La mayoría de ellas son de origen egipcio y esto es muy fácil de comprender. Acordaros de los cedros del Líbano, que servían como contraprestación comercial para los productos egipcios. Los faraones apreciaban muchísimo los cedros del Líbano para sus templos, fundamentalmente sus templos, para la construcción de templos o también necrópolis. Y a cambio, pues daban otros objetos a los fenicios. Estos objetos podían ser pues joyas, pendientes, anillos, cuentas de collar de vidrio, escarabajos, ungüentos, perfumes, huestis, que son pequeños objetos que acompañaban a los difuntos, que eran como unos amuletos, joyas, sandalias. Aquí aparece esta imagen pequeña que se ve aquí, que esto es la espina dorsal de las construcciones egipcias, que hace referencia a la columna vertebral del dios Osiris. Aquí tenemos también joyas, objetos egipcios en los ajuares fenicios de la península ibérica. Un Useptis, esto que os decía que son esta especie de personajes que acompañan a los difuntos, también que se encontró en la península, en Cádiz. Bueno, y esto es una pulsera, también de origen egipcio. Y esto es una urna de fayenza. La fayenza es una especie de una urna funeraria, pero hecha de fayenza, que es como una cerámica de alta calidad de origen alejandrino. Bueno, pues esto también se ha encontrado, esta urna de fayenza bellísima, en una de las tumbas de una de las necrópolis de la ciudad de Gadir. Pero lo más importante que se ha encontrado en Gadir de origen fenicio han sido dos sarcófagos antropomórficos. Vamos a verlos. Es decir, que uno se encontró en el año 1887 en Punta de Vaca, y cuando se estaba haciendo excavaciones para una exposición marítima internacional que hubo en Cádiz. Aquí tenemos los dos. Este se encontró en la Punta de Vaca y este se encontró, ahora os diré dónde. Ahora hay noticias que dicen que dentro del sarcófago masculino había una mujer, dentro del sarcófago femenino había un hombre. Esto es un aporte que he oído yo hace un poco tiempo acerca de estos sarcófagos tan importantes de la ciudad de Gadir. Digo pues que el primero se encontró en Punta de Vaca, el masculino. ¿Y el femenino dónde se encontró? Bueno, pues en el siglo XX llegó a Cádiz un arqueólogo, Pelayo Quintero Atauri, que era un hombre muy amante de la cultura fenicia púnica y quería descubrir, explorar, excavar unas necrópolis púnicas. Bueno, pues entonces él la describió y la atribuyó a una antigüedad mucho mayor que se le había dado. Y entonces él se autodenominó el que era el descubridor de la ciudad de Cádiz como ciudad fenicia. Hizo una especie de artículo que lo publicó en el National Geographic del año 1924. Bueno, Pelayo Quintero murió y su casa se vino abajo.
Entonces, cuando estaban haciendo excavaciones en la casa de Pelayo Quintero, se encontró, fíjense el milagro, el sarcófago antropomórfico femenino. 100 años después, en 1980, 100 años después, que se había encontrado en Punta de Vaca el sarcófago masculino. Bueno, esto es lo que pasaba en Cádiz, en Gadir. ¿Qué pasaba en Malaca? Malaca es Málaga. También fue fundada por, exactamente igual que la anterior, por los habitantes de Tiro, por fenicios de Tiro, en el siglo VIII, alrededor del VIII, ya decimos que no se puede precisar mucho, antes de Cristo. Bueno, tenía muy buenas condiciones porque tenía un monte que se llamaba el Gibralfaro, a cuyo pie había una ensenada con gran cantidad de yacimientos de plata y de cobre. También tenía una gran producción de salazón y fijaros, era importante que tenía ceca propia, poseía ceca para emitir sus monedas. ¿Qué es lo que más importante que se encontró en Malaca? La tumba del guerrero, pero de un guerrero griego. Es decir, en la necrópolis fenicia de la calle Andrés Pérez, dentro de la ciudad de Málaga, fijaros la dificultad para poder excavar allí, se vio que habían pueblos semíticos enterrados en estos lugares. Y entonces se encontró uno fundamental en una de las necrópolis, la tumba del guerrero, del siglo VI a.C. Un guerrero griego que era mercenario contratado por la Malaca fenicia. Es decir, los fenicios de Malaca habían contratado mercenarios griegos. Bueno, pues la escafandra que llevaba el guerrero griego fue encontrada en la ciudad de Málaga, en medio de la ciudad de Málaga, en la calle Andrés Pérez. Esto complica mucho las excavaciones porque ya digo que está todo completamente poblado. Bueno, a lo largo del VI también se documentan construcciones que demuestran que había un asentamiento urbano plenamente consolidado en la ciudad de Malaca. Se han visto también restos cerámicos importantes de Rodas, de Samos, de Quíos, de Atenas, de Etruria, como ya vimos anteriormente en la ciudad de Huelva, lo cual nos da certezas y nos data el momento en que esta ciudad fue construida, esta colonia fue instaurada y fue habitada por los fenicios. Bueno, pues hay un dato que a mí me gustó mucho. En el Palacio de Buenavista, en el Museo Picasso de Málaga, en la parte debajo del museo, que además lo dice, visiten ustedes las murallas fenicias de Malaca. Y entonces yo me encantó verlo. Y entonces corriendo, bajé y que me encontré, pues esto es la parte superior, con este bello claustro andaluz del Palacio de Buenavista. Y en la parte debajo estaban las murallas fenicias de la ciudad de Malaca. Esto demuestra claramente la ocupación de Málaga por los fenicios en el siglo VIII, VII a.C. Otro lugar importante es Ibiza. En Ibiza vamos siempre a bañarnos, pero en Ibiza hay 4 importantes lugares de la época de los fenicios, que es Sacaleta, Puigdemolins, que es una necrópolis, Can Parit y Isla Plana. Vamos a ver lo más importante. Sacaleta era muy grande, tenía más de 6 hectáreas. Bueno, pues el uso del hombre, fincas y casas normal. La belleza de la isla hace que la gente quiera ir. Y también la naturaleza han hecho que la superficie del yacimiento se haya disminuido mucho. Bueno, pues es fue un poblado importante, muy importante, como punto de paso de las largas travesías que llevaban desde Tiro hasta la península ibérica los comerciantes fenicios. Bueno, este es el yacimiento púnico de Sacaleta del siglo VIII a.C. Y ahora estamos en la necrópolis de Puig-el-Molins, otro gran asentamiento fenicio en la ciudad de Ibiza. Es una necrópolis de la época del siglo VI, VII, VIII a.C. Es una necrópolis hay urnas con cenizas, pero también hay sarcófagos de muerte no por incineración. Bueno, pues aquí tenemos la necrópolis de Puig-de-Molins, en la ciudad de Ibiza, de origen púnico fenicio, del siglo VI, VII a.C. Bueno, y esto es un pequeño museo que hay con todos los
Estos son los ajuares que se han encontrado en las tumbas y también algunas ánforas también del mundo de los fenicios o púnicos. Y esto es necrópolis del Puig de Molins, pero que se encuentran en nuestro Museo de la Beneficencia, en el Museo de Arqueología de Valencia, un lugar que les invito a que vayan a verlo, no una vez, sino varias veces. Y esto está en el primer piso, cuando se inicia, antes de entrar en la cultura ibérica, están estos ajuares de la necrópolis de Puig de Molins, donde aparece la diosa Tanis, 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 que es Astarte, la misma diosa. Y estos son objetos que acompañaban a los ajuares, o podían ser, por ejemplo, pues luminarias, o podían ser, por ejemplo, pequeños frascos de perfume, o herramientas de trabajo, si era un enterramiento masculino. No, pues esto es el ajuar de la necrópolis de Puig de Molins, que se encuentra en nuestro Museo de la Beneficencia. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.